La boda de Guanajuato 1951, bailaron con la novia ya muerta. ¿Y si te dijera que una boda puede seguir exactamente igual, con música, brindis y risas, incluso cuando la novia ya no está viva por dentro? No viva en el sentido romántico. Viva en el sentido humano. Porque hay muertes que no dejan sangre ni ataúd, dejan una sonrisa obligada y un sí dicho con la garganta cerrada. Y cuando eso pasa, lo más perturbador no es la tragedia, es que nadie la nota. Quédate, porque al final vas a entender con precisión por qué esta historia se convirtió en advertencia en Guanajuato, vas a ver cómo se fabrica una boda perfecta para tapar una decisión criminal, cómo un solo apellido puede borrar personas como si nunca hubieran existido, y como una palabra, solo una, puede partir una vida en dos. Si te atrapan los relatos largos donde cada escena te empuja a la siguiente, suscríbete desde ahora y compártelo con alguien que no suelte una historia hasta saber toda la verdad, porque lo que ocurrió esa noche no se contó completo durante años, y por una razón. Febrero de 1951 caía sobre Guanajuato con un sol duro que hacía brillar la cantera como si la ciudad estuviera recién lavada. Desde lejos, todo parecía hermoso, fachadas de colores ocres, rojos quemados, amarillos antiguos. Callejones que olían a piedra caliente, a pan dulce, a perfume barato mezclado con humo de carbón, vendedores gritando ofertas y niños corriendo sobre empedrado. Pero Guanajuato siempre ha sido una ciudad con dos niveles, dos respiraciones, la de arriba, la que se presume, y la de abajo, la que nadie menciona sin bajar la voz. Túneles, socavones, minas viejas, pasadizos que guardan secretos como si la tierra tuviera memoria. Y ese contraste, la belleza por fuera y la oscuridad por dentro. Era el retrato exacto de lo que estaba a punto de ocurrir en la boda más esperada del año. En el barrio donde las casas se apretaban como confidencias, la residencia de la familia Mendoza se levantaba como un recordatorio de poder, alta, amplia, silenciosa, con patios interiores repletos de bugambilias y un piso que reflejaba las sombras como espejo. Desde temprano, esa casa estaba tomada por un movimiento nervioso. Sirvientas cargando charolas, cocineras probando salsas, costureras apretando dobladillos, músicos afinando instrumentos. La boda de María Dolores Mendoza no era solo un evento social, era un anuncio público de que ciertas familias seguían mandando, de que ciertos apellidos seguían decidiendo el destino de todos los demás. María Dolores tenía 23 años, pero el tipo de cansancio que llevaba en la mirada no era de una joven emocionada. Era de alguien que ha pasado meses sosteniendo una vida que ya no reconoce. Mientras le ajustaban el corsé, mientras le acomodaban el cabello con horquillas y spray, mientras le hablaban de lo bonito que sería el día, ella sentía que le estaban preparando un disfraz. Y es que su boda no nació del amor ni de la ilusión. Nació del cálculo. Don Edmundo Mendoza, su padre, era un hombre del que se hablaba con respeto y con miedo. Dueño de minas de plata, patrón de cientos de trabajadores, amigo de políticos locales y pieza clave en negocios que pasaban de mano en mano como favores. No era un villano de caricatura. Era peor, era un hombre normal para su época, de esos que creen que el poder les da derecho sobre la vida de otros. Su palabra era ley dentro de su casa, y casi ley fuera de ella. Cuando don Edmundo decidió que su hija se casaría con Alberto Rubalcaba, hijo único de una familia acaudalada de León, nadie lo discutió. Se celebró como se celebran los acuerdos, con sonrisas, con copas levantadas, con frases como qué gran unión, qué futuro, qué seguridad. A doña Refugio, la madre de María, la emoción se le mezclaba con algo más, ansiedad. Ella supervisaba todo con una intensidad que no era felicidad, era terror a que algo saliera mal. Porque si algo salía mal, no era solo un accidente social. Era un golpe directo al orgullo de don Edmundo. Y en esa casa, el orgullo de don Edmundo pesaba más que la paz de cualquiera. El vestido llegó colgado como un fantasma blanco, perfecto, costoso, pulcro, con encajes tan delicados que parecían hechos para un sueño.
María lo vio y por un segundo sintió que estaba mirando una jaula bonita. Elegir el 14 de febrero parecía un gesto romántico para quien no conocía la verdad. El Día del Amor y la Amistad como fecha de boda. Pero para María era una ironía amarga. Porque ella sí conocía la verdad, y esa verdad tenía nombre y manos ásperas, y no se llamaba Alberto. Diego Santana. Diego no era de su mundo. No usaba trajes caros. No hablaba con frases medidas. Era hijo de Tomás Santana, capataz antiguo en una de las minas de los Mendoza. Diego había crecido entre polvo metálico, silbidos de viento en los cerros, y el ruido constante de la tierra siendo golpeada. Conoció la injusticia no por leerla, sino por verla. Y se cruzó con María de la manera más inesperada, durante una visita de cortesía que don Edmundo organizó para lucirse ante inversionistas, mostrar minas, mostrar producción, mostrar trabajadores como si fueran parte del paisaje. María bajó ese día con un rebozo elegante y guantes limpios, acompañada de su madre y dos mujeres que siempre la vigilaban. A ella le dijeron que solo sonriera y saludara. Pero al ver los túneles, el sudor en los rostros, el cansancio en los ojos, sintió una incomodidad que nunca había sentido. La riqueza de su familia tenía un olor, tierra, sangre, metal. Diego fue quien la miró distinto. No con reverencia, no con miedo. Con humanidad. Le habló cuando nadie esperaba que le hablara. No para coquetear, sino para decirle una frase simple que le cambió algo adentro: aquí abajo la gente se muere para que arriba se brinde. Esa frase la persiguió semanas. Luego vinieron otras conversaciones, pequeñas, clandestinas, casi siempre cortadas por pasos ajenos. Diego le habló de accidentes raros, de derrumbes que se podían evitar, de capataces que callaban por miedo. María escuchaba como quien abre una ventana por primera vez. Y con el tiempo, eso que empezó como curiosidad se convirtió en algo más peligroso: cariño. Luego amor. Un amor imposible por la diferencia de clases, por el apellido, por el control de un padre que no permitía nada que no estuviera escrito por él. Se ve romántico desde fuera, pero por dentro era un esfuerzo constante, miradas rápidas, mensajes escondidos, encuentros breves en callejones, en patios de iglesias, en mercados donde el ruido tapaba palabras. María vivía dividida. La señorita Mendoza en el comedor grande, y María Dolores, la mujer real, cuando escuchaba a Diego hablarle de libertad como si fuera algo alcanzable. Y cuando alguien vive años con la idea de que todo está decidido, escuchar puedes elegir es como un golpe de aire. Pero la elección no duró. Don Edmundo se enteró. Nadie supo exactamente cómo, en casas así, los secretos se compran. Una sirvienta, un chofer, un guardia, alguien vio, alguien escuchó, alguien habló. Y cuando don Edmundo lo supo, no discutió, no preguntó, no pidió explicaciones. Actuó. Diego fue despedido de golpe. La familia Santana recibió presiones, amenazas veladas, silencios que daban miedo. A María la encerraron sin decir encerrada. Simplemente le quitaron la vida. Le pusieron vigilancia. Le cortaron salidas. Cambiaron horarios. Hicieron que cada pasillo tuviera ojos. Y entonces, como remate, adelantaron el compromiso. Aceleraron la boda. No por prisa romántica. Por control. En ese punto, María ya no dormía bien. Se levantaba con el pecho apretado. Comía poco. Miraba por la ventana como si buscara algo que no llegaba. Doña Refugio le repetía lo mismo: te va a ir bien. Alberto es un buen hombre. Es tu deber. Y María entendía que su madre no hablaba por crueldad. Hablaba por supervivencia. Había aprendido a aceptar lo inaceptable para no romperse. Y ahora quería que su hija hiciera lo mismo. 3 días antes de la boda, llegó una carta anónima. No por la entrada principal.
no con sello elegante. Llegó escondida, como si el papel también tuviera miedo. Cuando María la abrió, reconoció la letra de inmediato. Le temblaron las manos antes de leer una sola palabra. Era Diego. Le decía que la esperaría esa noche, a las 11, en el callejón del beso. Le pedía huir. Le pedía romper el destino que ya le habían escrito. Le prometía lo único que ella necesitaba escuchar: no está sola. Esa noche, María salió de la casa como se sale de una cárcel, sin hacer ruido, conteniendo la respiración, cuidando cada paso. Descendió por una escalera de servicio, cruzó un patio, esquivó un perro que olfateó el aire y por suerte no ladró. Caminó por callejones fríos, con faroles que proyectaban sombras largas. Cada sonido parecía un aviso. Cada esquina parecía un testigo. Llegó al callejón del beso con el corazón golpeándole en las costillas. Ese lugar, tan famoso por historias de amor, se sentía diferente en la noche. Más estrecho. Más oscuro. Esperó. 10 minutos. 15. Media hora. No llegó nadie. Y cuando el reloj interno de su angustia marcó medianoche, entendió algo que la dejó helada: Diego no habría faltado. Si no estaba ahí, algo lo había detenido. Volvió a casa con la garganta rota. Se metió en la cama sin prender la luz. Lloró sin ruido, porque incluso llorar fuerte en esa casa podía traer preguntas. Y al día siguiente, mientras la vestían y la peinaban como si nada, escuchó a una sirvienta murmurar que un muchacho de los Santana había desaparecido. Que se lo tragó la tierra. Que la policía no decía nada. María sintió un frío recorrerle la espalda, lento, como si le derramaran agua helada por dentro. En su cabeza, una idea se formó sola, sin pruebas pero con una lógica terrible: su padre lo había desaparecido. El 14 de febrero amaneció con cielo limpio. La ciudad, sin saber nada, se preparaba para aplaudir. En la casa Mendoza, el aire olía a flores blancas y a nervios. María desayunó por obligación. Le pusieron el vestido. Le ajustaron el velo. Le metieron un ramo en las manos como si el ramo pudiera tapar el temblor. Cuando bajó la escalera, escuchó exclamaciones: ¡qué hermosa, qué radiante! Nadie confunde más que la costumbre: la gente llama radiante a cualquier mujer vestida de blanco, aunque esté muriéndose por dentro. Don Edmundo la esperaba al pie de la escalera, impecable, serio. Tomó su brazo con una fuerza que no era ternura. Era un recordatorio. Subieron al auto. Guanajuato, por fuera, parecía de fiesta: curiosos en banquetas, músicos probando trompetas, niños corriendo. Por dentro, María sentía que iba al matadero. La basílica estaba llena. El incienso flotaba pesado. Las flores perfumaban el pasillo central. Los invitados ocupaban bancas con trajes caros, sombreros finos, perlas, perfumes. En el altar, Alberto Rubalcaba esperaba con tranquilidad. 30 y tantos, bigote bien recortado, sonrisa de satisfacción. No parecía monstruo. Eso era lo inquietante: parecía un hombre común en un sistema que le daba permiso de comprar una esposa. La marcha nupcial comenzó. María caminó con el velo cubriéndole parte del rostro, pero no cubriéndole el miedo. Llegó al altar. Don Edmundo entregó a su hija con un gesto que parecía entrega de propiedad. El sacerdote inició el ritual, palabras solemnes que rebotaban en la bóveda. María escuchaba como desde lejos, como si su cuerpo estuviera ahí pero su mente se hubiera refugiado en otro lugar. Y entonces llegó la pregunta. María Dolores Mendoza, ¿aceptas? La iglesia entera contuvo el aliento. Ese tipo de silencio no es vacío, es presión. Don Edmundo estaba a centímetros. Doña Refugio temblaba. Alberto sonreía, seguro de la respuesta. Y María,
que llevaba días tragándose la verdad, sintió que si decía sí sin intentar nada, terminaría de desaparecer para siempre. Abrió la boca, y por primera vez en meses se escuchó a sí misma. No. La palabra fue pequeña. Pero en ese instante, partió el aire. El sacerdote se quedó congelado. Alguien soltó un murmullo. Un hombre se inclinó hacia otro como si necesitara confirmar que oyó bien. Alberto frunció el ceño, herido. Doña Refugio casi se desmaya. Y don Edmundo, por un segundo, se quedó quieto, como si la realidad hubiera cometido un error. Disculpen, dijo con voz controlada, tomando el brazo de María. Mi hija está alterada. Necesita un momento. Y la arrastró hacia la sacristía. No la guió. La arrastró. Ahí, con la puerta cerrada, salió el verdadero don Edmundo. La mirada sin cariño. La voz baja que asusta más que un grito. Le habló de humillación, de inversión, de acuerdos. Le habló como se le habla a una pieza que falló. María, temblando, le dijo lo único honesto: no lo amo. Y don Edmundo respondió con desprecio: el amor no paga deudas. El amor no mantiene apellidos. Cuando María mencionó a Diego, cuando preguntó dónde estaba, cuando dijo que sabía que él había hecho algo, don Edmundo no lo negó con palabras. Lo negó con amenaza. Amenazó a los Santana. Amenazó con convertirla en enferma. Le recordó, sin decirlo directo, que una mujer podía desaparecer sin morir. Encerrada, medicada, borrada de la sociedad. El sacerdote intentó intervenir. Doña Refugio suplicó. Y María entendió que estaba sola frente a un monstruo de traje fino. Volvieron al altar. La pregunta se repitió. Y esta vez, con el miedo de la amenaza clavado en la garganta, María dijo sí. La iglesia soltó el aire. Las campanas repicaron. El beso de Alberto fue corto, frío. La gente aplaudió. Y ese fue el momento exacto en que la novia murió para todos. No porque su cuerpo dejara de respirar, sino porque su voluntad quedó enterrada debajo del peso de un apellido. La recepción fue en una hacienda amplia, con jardines iluminados por faroles y un salón de baile que parecía palacio. Mesas largas, manteles finos, candelabros, orquesta. Comida abundante. Champán. Brindis. Todo brillante. Todo perfecto. Y mientras los invitados reían, el escándalo del no se diluía en alcohol, María estaba sentada como una figura decorativa, sonriendo a ratos, mirando a nadie. En la pista, don Edmundo abrió el baile con ella. La sostenía fuerte, como si aún bailando quisiera recordar quién mandaba. Luego Alberto la tomó. Y en medio de un vals, con su boca cerca del oído de ella, dijo sin emoción: olvida lo de la iglesia. Eso no se repite. Lo que me importa es lo que vas a cumplir. No sonó a amenaza de película. Sonó a realidad cotidiana. Y eso da más miedo. Hacia el final de la noche, María pidió salir a tomar aire. La música se oía desde el jardín como si viniera de otro mundo. Ahí, al borde de una fuente, con el reflejo de faroles temblando en el agua, sintió que se asfixiaba. Y entonces escuchó una voz. Señorita, disculpe. Necesito que me escuche. Era Tomás Santana. Viejo capataz. Manos marcadas por trabajo. Ojos cansados. Se presentó con dignidad, pero con desesperación. Mi hijo, Diego, desapareció. Sé que iba a verla. Sé que quería irse con usted. Y sé que su padre lo mandó desaparecer. María sintió que el mundo se inclinaba. No era una sospecha. Era una confirmación. Tomás le habló rápido, mirando a su alrededor, como quien sabe que incluso el aire puede delatarlo. Le dijo que un hombre, Manuel Cerros, había participado.
Que lo confesó borracho, llorando. Que lo llevaron a minas viejas, clausuradas, donde la gente no baja sin guía. En ese jardín, mientras adentro la gente brindaba, María tuvo la sensación más aterradora: la fiesta era una cortina. Una cortina perfecta. Mientras su vida se rompía, el mundo seguía bailando. Si hasta aquí la historia te está atrapando, suscríbete y quédate, porque lo que María decide en las siguientes horas no solo cambia su destino, cambia el destino de una ciudad entera. María volvió al salón con la cabeza ardiendo. Buscó con la mirada. Vio a Manuel Cerro cerca de la entrada, robusto, cicatrices, mirada inquieta. Cuando ella lo miró fijo, él bajó los ojos. Culpa. Y ese gesto, mínimo, terminó de encender algo dentro de María. No iba a quedarse quieta. La madrugada llegó. Los invitados se despedían. Algunos ya cantaban borrachos. A Alberto lo llevaron hacia la habitación nupcial con risas y palmadas. Doña Refugio se acercó a María con la voz quebrada y el viejo consejo de quien aprendió a sobrevivir apagándose: cierra los ojos y aguanta. Pasa rápido. María la miró con tristeza, y con una decisión nueva. No voy a cerrar los ojos, dijo. Y en esa frase, aunque nadie lo supo, empezó su verdadera vida. En la habitación, Alberto se desabotonaba la camisa con torpeza, confiado. María respiró hondo. En el tocador vio una botella de sedante que se usaba para nervios. No era un plan perfecto. Era una puerta. Le sirvió una copa, habló con calma, fingió. Alberto bebió. El alcohol y el sedante hicieron su trabajo. Los párpados se le cayeron. Se desplomó en la cama. Y cuando el ronquido pesado confirmó que estaba fuera, María se movió rápido. Se quitó el vestido blanco como quien se quita una piel que no le pertenece. Se puso ropa oscura, sencilla. Tomó algo de dinero y unas joyas fáciles de vender. Se cubrió con rebozo. Salió por pasillos de servicio, por escaleras estrechas, evitando guardias. Afuera, en la parte trasera de establos, Tomás la esperaba con 2 caballos. No hubo despedidas largas. Solo miradas de acuerdo. Montaron y se fueron hacia la noche, hacia cerros, hacia caminos secundarios. Llegaron a una entrada vieja, cerca de un pozo de ventilación olvidado. La estructura olía a humedad antigua. El agujero era un abismo oscuro. Tomás amarró una cuerda a una viga. Bajó primero. María lo siguió. El aire ahí abajo era más pesado, como si la tierra respirara lento. La luz de las lámparas de aceite apenas mordía la oscuridad. Cada paso sonaba como un golpe. Y cada eco se quedaba un segundo más de lo normal, como si el lugar escuchara. Caminaron por túneles estrechos, siguiendo un mapa improvisado y memoria de viejo minero. María sentía el corazón en la garganta. En una caverna encontraron restos, ropa vieja, zapatos, algo parecido a un hueso. Tomás se quedó quieto. No necesitó decir nada. María entendió el tamaño del horror. Ese lugar no era solo una mina abandonada. Era un cementerio clandestino. Gritaron el nombre de Diego. El eco devolvía la palabra como una burla. Avanzaron más. El aire se volvió más frío. La lámpara parpadeó. En un punto, escucharon un golpe metálico, débil, repetido. Tomás levantó la mano. Silencio. Otra vez, golpe, golpe, golpe. Siguieron el sonido, y entonces una voz ronca, desgastada, casi irreconocible, salió desde la oscuridad: «¿Hay alguien?». María corrió, tropezando. Lo encontró en una caverna angosta. Diego estaba vivo, pero apenas. Manos marcadas, labios partidos, ojos hundidos. Cuando la vio, su rostro cambió como si estuviera viendo un milagro. Pensé que ya, no terminó la frase.
María le tomó el rostro con cuidado. Tomás cortó ataduras. Le dieron agua a sorbos. Diego temblaba. Se abrazaron, llorando sin hacer ruido, porque incluso el llanto en una mina se siente peligroso. Y en ese abrazo había una verdad amarga. No se trataba solo de rescatar a Diego. Se trataba de enfrentar un sistema que enterraba gente. Pero no había tiempo para emoción larga. Tomás lo dijo claro: cuando tu padre se entere que no estás, vendrá primero aquí. Ayudaron a Diego a ponerse de pie. Estaba débil. Caminaba arrastrando un pie. Avanzaron lento. Paraban. Respiraban. Seguían. Y en ese regreso, cada túnel era una posibilidad de muerte. Un derrumbe. Un pozo. Un error de ruta. La mina no perdona. Y aún así, caminaron. Porque el miedo de afuera era peor. Salieron al amanecer. El aire frío les pegó en la cara como un golpe de vida. María respiró con tanta fuerza que le dolió. Diego se arrodilló, tocó tierra. Tomás miró hacia el horizonte como quien espera ver jinetes. Porque sabían algo: habían ganado una batalla, no la guerra. En la hacienda, Alberto despertó humillado, confuso, con dolor de cabeza. María no estaba. El pánico de Alberto no era por amor. Era por orgullo. Don Edmundo, al enterarse, no tuvo pánico. Tuvo rabia precisa. Activó hombres. Compró información. Cerró caminos. Y empezó a construir una mentira pública. Diría que María estaba enferma, que era inestable, que había sufrido un ataque nervioso, que necesitaba tratamiento. Era la forma elegante de decir: la voy a encerrar. La ciudad se llenó de rumores. Que la novia huyó por capricho. Que tenía amante. Que estaba loca. Que era maldición. Y mientras el chisme crecía, la verdad real se escondía en un jacal lejano donde Diego se recuperaba y María pensaba qué hacer. Porque huir por huir no bastaba. Don Edmundo los encontraría. Si no lo detenían, la historia terminaría igual, con cuerpos desaparecidos. María recordó al sacerdote. El padre Miguel Ángel había visto su no. Había visto el miedo. Tal vez, pensó, aún quedaba conciencia en algún lugar del sistema. Volvió a la ciudad a escondidas, con ropa humilde, evitando miradas. Entró a la basílica. Encontró al sacerdote en la sacristía. Cuando él la vio, palideció. Te buscan, tu padre dice. María no le dejó terminar. Le contó todo. Diego desaparecido. Minas viejas. Huesos. Amenazas. El sacerdote escuchó con el rostro endureciéndose, como si por primera vez entendiera con claridad el tipo de hombre al que había bendecido. Le habló de algo clave: el gobernador estaría en Guanajuato por un acto oficial. Si lograban llegar a él con testigos y evidencias, quizá podrían saltarse la red local comprada por don Edmundo. Era un plan frágil, sí, pero era una rendija. Reunieron a familias de desaparecidos. Fue lo más difícil. No por falta de dolor, sino por exceso de miedo. Nadie quería hablar. Nadie quería ser el siguiente. Pero cuando supieron que la hija del patrón estaba del lado de la verdad, algo cambió. Si ella se atrevía, tal vez había una oportunidad. Y así llegaron al encuentro con el gobernador: María, Diego con cicatrices, Tomás con ojos duros, y varias mujeres que habían perdido esposos o hijos en silencios sospechosos. Lo que dijeron ahí no fue discurso. Fue lista de vidas rotas. Fechas. Nombres. Historias de hombres que un día no volvieron. El gobernador escuchó con cara seria. Dudó. Porque enfrentar a don Edmundo era enfrentar al pilar económico de la región. Pero entonces Diego levantó las muñecas marcadas.
Tomás habló de minas clausuradas. Y María dijo algo que no sonó heroico, sonó inevitable: si no hace nada, esto seguirá. Y usted lo sabrá. Y esa será su culpa también. La investigación se ordenó. Y esa orden encendió la guerra. Don Edmundo supo que bajarían a las minas viejas. Y decidió borrar la evidencia. Convocó hombres leales. Habló de dinamita. De sellar túneles. De que nadie encontrará nada. Pero ahí ocurrió lo que él no esperaba: el pueblo se plantó. Trabajadores, familias, jóvenes, mujeres, estudiantes. Se pararon frente a entradas, como si su cuerpo fuera la última barricada. No gritaban mucho. No necesitaban. La presencia era suficiente. La idea era clara: si intentaban volar todo, lo vería todo Guanajuato. Ya no podría esconderse bajo tierra. Llegaron fuerzas externas con inspectores. Bajaron con lámparas, con equipo, con seriedad. Y lo que encontraron no fue un rumor, fue realidad. Restos humanos. Ropa. Identificaciones. Marcas que no eran accidente. Y algo aún peor: documentos, notas, registros escondidos, nombres. No parecía una tragedia minera. Parecía un sistema. Don Edmundo fue arrestado. Y cuando se lo llevaron, no gritó como villano de teatro. Miró con frialdad. Como si aún creyera que eso era temporal. Como si el mundo, tarde o temprano, volviera a obedecerle. El juicio sacudió a la ciudad. Llegaron periodistas. Llegó presión. Se destaparon sobornos, amenazas, desapariciones. Doña Refugio se quebró por dentro, porque toda su vida había defendido un orden que resultó ser horror. Alberto pidió anulación, no por justicia, sino por evitar arrastrarse con el escándalo. Y María, frente a todos, testificó. No con lágrimas fáciles. Con voz firme. Contó la boda arreglada. Contó el no. Contó la amenaza. Contó el rescate. Y en cada palabra se escuchaba algo: no estaba pidiendo permiso. Estaba narrando la verdad como quien abre una ventana en una casa que llevaba décadas cerrada. Don Edmundo recibió condena. La mina, el imperio, la red, se vinieron abajo a pedazos. No porque el mundo se volviera bueno de golpe, sino porque ya no había manera de seguir fingiendo. Meses después, María y Diego se casaron. No con lujo. No con champán. No con alianzas de apellidos. Se casaron con gente real: mineros, familias, amigos, vecinos. María llevaba un vestido elegido por ella, sin promesa de obediencia, sin jaula disfrazada. Y ese día, por primera vez, sí hubo algo que se parecía a una boda: dos personas decidiendo. Con el tiempo, construyeron algo que no existía en su mundo anterior: una vida. María impulsó una escuela para hijos de trabajadores, porque entendió que el control se mantiene con ignorancia y miedo. Diego organizó a compañeros para exigir condiciones menos mortales. No fue fácil. Hubo amenazas. Hubo miradas. Hubo noches en las que escuchaban pasos afuera y pensaban que todo regresaría. Pero la ciudad ya no era la misma. Porque una vez que la verdad sale a la luz, aunque intenten volver a enterrarla, ya huele distinto el aire. Los años pasaron y la historia se convirtió en leyenda. Algunos la contaban como la boda maldita. Otros como la novia que desafió al patrón. Los turistas escuchaban la versión superficial: minas, huesos, misterio. Pero la gente de Guanajuato, la que vivió el miedo de cerca, guardaba otra enseñanza: el verdadero terror no fue una sombra, fue la costumbre de callar. Y la verdadera valentía no fue una pelea con golpes, fue decir no cuando un sí era lo más seguro. Cuando María envejeció, hubo quien le preguntó si valió la pena perder apellido, comodidad, privilegio.
Ella respondía sin adornos. Perdí lo que me dieron sin preguntarme. Gané lo que elegí. Y esa frase caminó sola por generaciones, porque muchas mujeres entendieron algo doloroso. Hay vidas enteras que se viven como una boda ajena, sonriendo por obligación, cumpliendo por miedo. El día que María murió, muchos años después, no hubo funeral de lujo. Hubo algo más fuerte, una despedida popular. Gente común, trabajadores, mujeres, jóvenes, personas que nunca habrían pisado un salón de la élite. No era un espectáculo. Era gratitud. Porque María, con su decisión, había demostrado que el destino no es una orden escrita por otros. Es una historia que se defiende. Y por eso esta boda se recuerda así, con esa frase que parece exageración hasta que entiendes lo que significa: bailaron sin saber que la novia ya estaba muerta. Muerta para el mundo que la quería obediente. Muerta para el papel que le asignaron. Pero más viva que nunca para la única vida que valía la pena, la elegida. Si esta historia te dejó pensando, comparte el video y suscríbete. No por rutina, sino porque aquí seguimos contando historias donde el verdadero monstruo no siempre se ve y donde una sola decisión puede cambiarlo todo. Y ahora te lo pregunto directo: si hubieras estado esa noche en la basílica, viendo a María temblar detrás del velo, ¿habrías notado que el vestido estaba intacto, pero ella ya estaba desapareciendo por dentro? Necesito que extiendas más la historia. Pensó durante 2 metros 2 s. ¿De qué sirve una boda perfecta si, desde antes de llegar al altar, la novia ya está muerta por dentro, y nadie lo nota porque la música suena fuerte? ¿Qué tan fácil es aplaudir, brindar y bailar cuando lo único que se está celebrando es una mentira bien decorada? Porque en Guanajuato, en 1951, pasó algo que todavía incomoda contarlo. Todos se movían al ritmo de la fiesta, sin entender que la verdadera tragedia ya había empezado horas, días antes, en silencio. La boda de Guanajuato 1951. Bailaron sin saber que la novia ya estaba muerta. Quédate, porque esta historia no se trata de un susto ni de un misterio de feria. Se trata de cómo se rompe una persona cuando le quitan la elección, de cómo el poder puede desaparecer vidas como si fueran polvo, y de cómo una sola decisión, pronunciada en el peor momento posible, puede hacer temblar a una ciudad entera. Si tú te quedas hasta el final, te vas a llevar algo muy concreto. Vas a reconocer las señales de una tragedia limpia, esa que no deja sangre en el piso pero sí deja cadáveres por dentro, y vas a entender por qué, a veces, el verdadero terror no está en lo que se ve, sino en lo que todos fingen no ver. Si este tipo de historias largas te atrapan, suscríbete y comparte desde ahora, porque lo que vas a escuchar hoy no es cómodo, pero sí es inolvidable. Febrero de 1951 caía sobre Guanajuato con ese sol que hace brillar la cantera como si la ciudad estuviera recién pulida. A ciertas horas, las fachadas parecían encendidas, amarillos antiguos, rojos quemados, ocres profundos. Las calles empedradas devolvían el calor al atardecer y los callejones olían a piedra caliente, a pan recién hecho, a café, a humo. La ciudad, por fuera, parecía un lugar hecho para postales. Balcones con hierro forjado, bugambillas derramándose sobre muros, campanas que marcaban el tiempo de la gente. Pero Guanajuato siempre ha tenido un segundo rostro, uno que se intuye aunque nadie lo diga con claridad: el rostro de abajo, el subterráneo. Túneles, socavones, minas viejas, galerías abandonadas que guardan un tipo de oscuridad distinta, una oscuridad que no es solo ausencia de luz, sino presencia de cosas no contadas. Y justo ahí, en esa ciudad con 2 niveles, se estaba preparando una boda que, para la mayoría, sería el evento social del año, y para una sola persona, el inicio de una muerte lenta. En la casa de los Mendoza, todo era actividad desde temprano. No la actividad feliz de una familia que se celebra, sino la actividad tensa de un sistema que no tolera errores. Sirvientas cruzando patios con charolas, cocineras probando salsas con prisa,
costureras inclinadas sobre telas blancas. Un mayordomo revisando listas como si fueran documentos de guerra. En esa casa había lujo, sí, pero el lujo no siempre se siente como libertad. A veces se siente como una vitrina, todo debe verse bien aunque adentro se esté rompiendo. La novia se llamaba María Dolores Mendoza. Tenía 23 años y esa belleza que, en aquellos círculos, se elogiaba como si fuera un logro de la familia, piel cuidada, cabello oscuro, facciones delicadas, postura educada desde niña para no desentonar. A simple vista era la imagen perfecta de una hija de buena cuna. Pero si alguien se hubiera detenido de verdad a mirarla, habría notado algo que no encajaba, en la mirada no había brillo de ilusión, había un cansancio profundo, como si llevara semanas viviendo con un peso en el pecho. No era nervio de novia. Era otra cosa. Era el tipo de cansancio que aparece cuando alguien ya entendió que su vida no le pertenece. El novio era Alberto Rubalcaba, heredero de una familia acomodada de León, mayor que ella, correcto en apariencia, seguro de sí mismo, acostumbrado a que las cosas se resuelvan con una llamada y un apretón de manos. No era el tipo de hombre que llega insultando o gritando. Y precisamente por eso daba más miedo, porque su frialdad era tranquila. Alberto no venía a enamorarse. Venía a cerrar un acuerdo con rostro de matrimonio. Y el acuerdo lo había dictado don Edmundo Mendoza, el padre de María. En Guanajuato, ese apellido era una llave. Abría puertas. Cerraba bocas. Don Edmundo era dueño de minas, patrón de trabajadores, socio de políticos, pieza central de negocios que no se mencionaban en voz alta. En su casa se vivía como se vive bajo un patriarca de hierro, con orden, con silencio, con la sensación de que todo puede romperse si alguien se atreve a contradecirlo. Quien no lo conocía lo describía como un hombre de carácter. Quien lo conocía de cerca lo describía con menos palabras, cuidado. Doña Refugio, la madre de María, parecía moverse ese día como una sombra nerviosa. Supervisaba flores, invitados, música, comida, sin descansar. Pero su prisa no era alegría, era miedo a que algo fallara. Porque ella lo sabía, aunque nunca lo dijera, en esa casa, un error social podía convertirse en castigo privado. Doña Refugio llevaba años aprendiendo una forma triste de supervivencia. Callar para mantener la paz, sonreír para que no se note el temblor, convencerse de que así son las cosas para no derrumbarse. Y lo peor es que esa misma lección se la quería heredar a su hija. La boda se celebraría el 14 de febrero. Para los invitados, un detalle romántico. Para María, una ironía cruel. Porque la historia real no era de amor. Era de control. Era de negocios. Era de obediencia. María lo sabía desde el principio. Su compromiso no había sido una propuesta, había sido un anuncio. Una tarde, meses atrás, don Edmundo la sentó frente a él con esa calma peligrosa y le dijo, casi como si hablara del clima, te vas a casar con Alberto. Es lo mejor para la familia. No preguntó. No esperó respuesta. Lo dijo como se dice una orden. María, en ese momento, todavía no entendía lo que le estaban haciendo. Sintió confusión, sí, rabia, sí, pero también una esperanza ingenua. Tal vez puedo cambiar su idea, tal vez si explico. Esa esperanza duró poco. Porque hay padres que educan y hay padres que gobiernan. Don Edmundo gobernaba. El vestido llegó días antes como una pieza de museo, blanco, caro, perfecto. Colgaba en el vestidor como una promesa que no le pertenecía. Las sirvientas lo miraban con respeto, como si el vestido fuera más importante que la persona que lo usaría. Y María lo miraba como se mira una jaula bonita. Desde fuera, el encaje era precioso. Desde dentro, era una sentencia. Pero lo más importante de María no estaba en el vestido. Estaba en un secreto que la casa entera intentaba borrar a la fuerza.
Un nombre que no debía mencionarse, un amor que no debía existir. Diego Santana. Diego no era de su mundo. No tenía apellido de salón ni dinero de herencia. Era hijo de Tomás Santana, un capataz antiguo de las minas de los Mendoza. Diego había crecido con polvo metálico en la ropa, con manos endurecidas por herramientas, con el cuerpo acostumbrado al esfuerzo. Había visto accidentes, injusticias, silencios raros. Había escuchado a hombres hablar bajito de compañeros que un día no regresaron. Y aún así, a diferencia de muchos, Diego no había aprendido a vivir con la cabeza agachada. María lo conoció durante una visita de compromiso a las minas, una de esas visitas donde la élite baja un rato a mostrar interés y luego vuelve a la superficie a cenar. A María le dijeron que sonriera, que saludara, que fuera un símbolo. Pero al bajar y ver los túneles, el aire pesado, el sudor de los trabajadores, sintió algo que nunca había sentido, vergüenza. Una vergüenza extraña, porque era una vergüenza que no le habían enseñado. Se dio cuenta de que la riqueza de su familia tenía un costo humano que nadie celebraba. Diego fue quien le habló sin adoración y sin miedo. No lo hizo para impresionarla. Lo hizo porque no podía callarse. Le dijo algo simple, algo que se le quedó clavado: aquí abajo la gente se va apagando para que arriba todo brille. María se quedó fría. Nadie le había hablado así. Nadie se había atrevido a darle una verdad sin barniz. A partir de ahí, hubo encuentros breves. Conversaciones cortas que empezaban con pretextos y terminaban con silencios largos. Diego le hablaba de los hombres que trabajaban enfermos, de los derrumbes evitables, de los capataces que callaban por miedo. María escuchaba y sentía que algo se movía dentro de ella, algo que no era rebeldía por capricho, sino conciencia. Y con la conciencia llegó algo más, cariño. Luego amor. Un amor que no era cómodo porque implicaba perder todo lo que a ella le habían dicho que era su vida. Se ve fácil contado así, pero no lo era. Era una relación construida con riesgo. Con miradas rápidas. Con cartas escondidas. Con encuentros en lugares donde la ciudad hacía ruido para tapar palabras, el mercado, ciertos callejones, patios de iglesia, el borde de una plaza cuando había música. Y en cada encuentro había una sensación doble, vida y peligro al mismo tiempo. Por un tiempo, María vivió dividida. En la mesa grande, era la hija Mendoza, educada, callada, obediente. En los espacios pequeños donde nadie miraba, era María Dolores, una mujer descubriendo por primera vez que su voz podía existir. Diego le hablaba de elección. Y cuando alguien lleva años creyendo que no puede elegir, escuchar si puedes es como respirar después de mucho tiempo bajo agua. Pero esa libertad duró poco. Una casa como la de los Mendoza no tiene secretos por mucho tiempo. Alguien vio. Alguien escuchó. Alguien vendió la información. Y cuando don Edmundo se enteró, la reacción no fue una discusión familiar. Fue un golpe directo. Diego fue expulsado de las minas, y no solo expulsado, marcado. Los Santana recibieron visitas incómodas, advertencias disfrazadas de consejo. María fue confinada sin que lo llamaran confinamiento. Le quitaron salidas. Le pusieron acompañantes. Le llenaron la casa de ojos. A la menor señal de resistencia, aparecía Doña Refugio con la misma frase: por favor, no lo hagas más difícil. Y al mismo tiempo, el compromiso con Alberto se aceleró. La boda se volvió urgente. No por amor. Por control. María dejó de dormir bien. Comía poco. Se enfermaba sin razón. Se quedaba mirando por la ventana como quien espera un rescate. Y lo más duro, empezó a sospechar que no solo la estaban separando de Diego. Lo estaban persiguiendo. Entonces, 3 días antes de la boda, llegó una carta. No entró por la puerta principal con sello elegante. Entró como entran las cosas peligrosas,
escondida. María la encontró entre telas, como si alguien la hubiera deslizado con cuidado. Cuando la abrió, le temblaron las manos antes de leer. Reconoció la letra. Era Diego. La carta no tenía poesía. Tenía urgencia. Le decía que la esperaba esa misma noche, a las 11, en el callejón del beso. Le decía que tenía un plan. Que no podían esperar más. Que si ella se casaba, ya no habría vuelta. Le prometía algo muy concreto: si te atreves, nos vamos, y nadie volverá a decidir por ti. María leyó y sintió una mezcla brutal, esperanza y miedo. Porque huir no era solo romper una boda. Era enfrentarse al hombre más poderoso de su mundo. Era convertirse en enemiga de su propio apellido. Aún así, esa noche lo intentó. Salió de la casa con un rebozo oscuro, evitando el crujido de puertas, cuidando cada escalón. Cruzó un patio donde olía a humedad y plantas. Pasó junto a la cocina apagada. Un perro levantó la cabeza y olfateó el aire, por suerte no ladró. María caminó por calles frías, con faroles proyectando sombras largas sobre la cantera. Cada sonido la hacía voltear. Cada esquina parecía un testigo. Llegó al callejón del beso con el corazón golpeándole el pecho. Ese lugar, tan famoso por historias románticas, esa noche se sentía distinto, más estrecho, más oscuro, más serio. Esperó. 10 minutos. 15. Media hora. El frío le mordía los dedos. La mente empezó a inventar posibilidades. Y ninguna era buena. Cuando la medianoche se sintió encima, María entendió algo que la dejó vacía: Diego no habría faltado si pudiera estar. Si no estaba, lo habían detenido. Y detener en el mundo de don Edmundo podía significar cosas irreparables. María regresó a casa con el pecho roto. Se metió a su habitación sin prender la luz. Lloró en silencio, no por vergüenza, sino por instinto de supervivencia. En esa casa incluso llorar demasiado podía traer castigo. Al día siguiente, mientras la peinaban, escuchó a una sirvienta susurrar que un muchacho de los Santana había desaparecido. Que se lo tragó la tierra. Que nadie decía nada. Que la policía se hacía la sorda. María sintió un frío lento subiendo por la espalda. La sospecha se convirtió en certeza íntima: su padre tenía que ver. Y así llegó el 14 de febrero. El amanecer en Guanajuato parecía limpio, casi burlón. En la casa, el aire olía a flores blancas, a perfume, a nervios. María desayunó por obligación. Apenas probó. La garganta se le cerraba. Le pusieron el vestido. Le ajustaron la cintura hasta que respirar fuera un esfuerzo. Le colocaron el velo. Le dieron un ramo que pesaba más por lo simbólico que por lo real. Cuando bajó la escalera principal, la casa se quedó un segundo en silencio, como si todos quisieran ver la escena perfecta. Luego vinieron los murmullos. Qué hermosa, qué linda, qué radiante. Y nadie se dio cuenta de lo obvio: no estaba radiante. Estaba ausente. Era la primera forma de muerte, la de la voluntad. Don Edmundo la esperaba al pie de la escalera. Impecable. Sereno. Tomó su brazo con firmeza. No era un gesto de cariño. Era un agarre. Un aquí mando yo. Subieron al auto. Afuera, la ciudad se preparaba para aplaudir. Curiosos en banquetas. Niños corriendo. Mujeres comentando el vestido. Hombres acomodándose el sombrero. A nadie le importaba la pregunta real: ¿ella quiere esto? La basílica estaba llena. El incienso flotaba espeso. Las flores perfumaban el pasillo central. La luz de velas y lámparas hacía que los dorados brillaran. En las bancas, apellidos importantes, trajes caros, sonrisas listas. Y en el altar,
Alberto Rubalcaba esperaba con una calma que parecía seguridad. No estaba nervioso. Estaba cómodo. Porque para él no había duda, una boda así se cumple. La música comenzó. María caminó del brazo de su padre. Cada paso se sentía largo. Y no por el vestido. Por lo que estaba aceptando. Llegó al altar. Don Edmundo le entregó la mano a Alberto como quien entrega un documento firmado. El sacerdote inició el ritual con voz solemne. Las palabras rebotaban en la bóveda, pero en la mente de María sonaban lejos, como si su cuerpo estuviera ahí y su corazón estuviera en otra parte, en un callejón vacío, esperando a alguien que no llegó. Y entonces llegó la pregunta. María Dolores Mendoza, ¿aceptas? El silencio fue pesado. No era un silencio de respeto. Era un silencio de expectativa social. Todos esperaban el sí automático. Él sí que abre la fiesta. Él sí que confirma el negocio. María sintió el pecho arder. Sintió la imagen de Diego como un golpe. Sintió la certeza de que si decía sí sin intentar nada, se terminaría de desaparecer para siempre. Abrió la boca y se escuchó a sí misma, por primera vez en meses. No. La palabra fue pequeña. Pero cambió el aire. El sacerdote se quedó inmóvil. Alberto parpadeó, como si no entendiera el idioma. Un murmullo recorrió las bancas. Alguien se llevó la mano a la boca. Y doña Refugio, en la primera fila, se puso pálida como si le hubieran quitado el piso. Don Edmundo no gritó. Eso habría sido vulgar. Don Edmundo hizo algo peor, apretó el brazo de María con fuerza y sonrió hacia el público como si nada. Con voz controlada, dijo que su hija estaba nerviosa, que necesitaba un momento. Y la arrastró hacia la sacristía. Adentro, con la puerta cerrada, la máscara cayó. Don Edmundo le habló bajo, con esa voz que no necesita subir porque ya está acostumbrada a mandar. Le habló de acuerdos, de inversión, de ridículo, de vergüenza. Le habló como se le habla a una pieza que falló. María, temblando, le dijo la verdad simple, no lo amo. Y su padre la miró con desprecio, como si esa frase fuera infantil. El amor no gobierna familias, le dejó caer. Tú no estás aquí para sentir. Estás aquí para cumplir. María no aguantó. Mencionó a Diego. Preguntó dónde estaba. Dijo lo que llevaba días tragándose, sé que tú lo desapareciste. Y ahí ocurrió lo que terminó de quebrarla y, al mismo tiempo, de encenderla. Don Edmundo no respondió con una negación clara. Respondió con amenaza. Amenazó a los Santana. Amenazó con encerrar a María. Con declararla enferma. Con traer médicos que firmaran lo que él necesitara. Doña Refugio suplicó, no por maldad, sino por pánico. Por favor, hija, no lo empeores. El sacerdote intentó intervenir con cautela. Don Edmundo cortó la conversación de golpe, regresamos. Esto termina hoy. María entendió en un segundo la trampa completa. Si insistía, su padre no solo la destruiría a ella, destruiría a los Santana. Y cuando alguien ama de verdad, a veces el amor se vuelve un arma contra uno mismo. María regresó al altar con las piernas débiles. El sacerdote repitió la pregunta. Y ahora, con la amenaza clavada en la garganta, María dijo sí. Las campanas repicaron. La gente suspiró aliviada. Aplaudieron como si él sí hubiera arreglado el mundo. Alberto levantó el velo y le dio un beso breve, sin calor. Un beso de trámite. Y esa fue la segunda forma de muerte, la de la ilusión. Porque desde ese instante, María supo que su vida, si se quedaba quieta, sería una línea recta hacia un encierro perfecto. Y lo más perturbador es que nadie lo notó. Nadie. Porque por fuera, todo seguía bien.
La recepción fue en una hacienda amplia, a las afueras, con jardines iluminados por faroles, mesas largas, manteles finos, candelabros, músicos afinando. Había comida abundante, risas, brindis, fotografías. Todo diseñado para impresionar. Todo diseñado para tapar. La fiesta es un anestésico social, mientras la gente se divierte, deja de preguntar. Y eso era exactamente lo que don Edmundo quería. María estaba en la mesa principal como una figura decorativa. Sonreía cuando debía. Contestaba lo mínimo. Tenía el cuerpo ahí, pero la mente se iba a un lugar oscuro donde solo existía una pregunta: ¿qué le hicieron a Diego? Alberto bebía y hablaba con sus amigos como si hubiera ganado un trofeo. Don Edmundo brindaba con satisfacción, convencido de haber aplastado el problema. Doña Refugio respiraba aliviada, como quien evita el incendio por un momento. Abrieron el baile. Primero don Edmundo con María. Desde lejos parecía tierno. De cerca se sentía como control. La sostenía fuerte, la guiaba sin preguntar, como recordándole que incluso bailando, ella no se dirigía sola. Luego Alberto la tomó. Y mientras la orquesta tocaba, él le habló al oído con voz baja, seca, que no quería más escenas, que no le interesaban sus emociones, que esperaba de ella una casa bien llevada y, en su momento, hijos. Lo dijo sin insulto, sin grito, como si enumerara obligaciones. María apretó los dientes y siguió contando pasos, esperando que la música terminara para poder respirar. La noche avanzó. La gente se soltó con alcohol. El escándalo en la basílica se fue olvidando entre canciones. Y en esa calma engañosa, justo cuando todo parecía arreglado, llegó la primera grieta real. María salió al jardín a tomar aire. Necesitaba silencio, aunque fuera un minuto. Se acercó a una fuente. El agua reflejaba luces temblorosas. El aire estaba frío y olía a tierra húmeda. Ella miró su reflejo, seguía vestida de blanco, seguía siendo la novia, pero lo que veía en los ojos era otra cosa, como si su propia mirada le dijera: ya no eres tú. Entonces escuchó una voz detrás. Señorita, necesito que me escuche. Era Tomás Santana. No venía a hacer escándalo. Venía con la desesperación de un padre al que le arrancaron un hijo. Se presentó con respeto, pero con urgencia. María sintió que el apellido le golpeaba el pecho. Tomás le dijo, en voz baja, que Diego había desaparecido. Que él sabía del plan de huida. Que encontró señales. Que un hombre llamado Manuel Cerros, borracho, había confesado participación en el secuestro. Y lo más importante, que lo habían llevado a Minas Viejas, clausuradas, donde nadie baja sin guía. Tomás no usó palabras grandes. No dijo asesinato con orgullo. Lo dijo con dolor. María sintió que el mundo se le encogía. La sospecha se volvió certeza. Y por un instante, la fiesta adentro, con sus risas, se le antojó un crimen. Porque mientras adentro brindaban por amor, afuera se hablaba de un hombre desaparecido. Y esa contradicción era insoportable. María le preguntó dónde. Tomás le explicó que había entradas olvidadas, ventilaciones, pozos. Que era peligroso. Que podía ser una trampa. María lo escuchó y, en vez de asustarse más, se endureció. Hay momentos en que el miedo ya no sirve porque la desesperación lo supera. Ella dijo lo único que podía decir: voy a ir. Antes de que hablaran más, apareció doña Refugio llamándola: era hora de otro brindis, de otra foto, de otra obligación. Tomás se perdió entre sombras, pero no se fue, dejó claro con la mirada que estaría listo cuando ella decidiera. María regresó al salón, pero ya no era la misma. La tercera forma de muerte, la de la obediencia total, estaba por romperse. María empezó a mirar la fiesta con otros ojos.
Vio a hombres de seguridad cerca de puertas, vio a ciertas miradas vigilantes, vio a Manuel Cerros en un rincón, inquieto, evitando cruzar mirada. Cuando María lo miró fijo, él bajó los ojos. Culpa. Y esa culpa fue la chispa. La fiesta siguió. Llegó la madrugada. Los invitados empezaron a despedirse. A Alberto lo llevaron hacia la habitación nupcial entre risas, como si el final de la fiesta fuera un derecho automático. Doña Refugio se acercó a María en un pasillo, y con voz quebrada le dio el consejo más triste de todos, que cerrara los ojos y aguantara, que pasaría rápido. María la miró con dolor, porque entendía que esa frase venía de una vida entera de aguantar. Pero también la miró con una decisión nueva. Ella no iba a repetir esa herencia. Entró a la habitación. Alberto, borracho, confiado, se desabotonaba la camisa. Le habló como quien llama a una pertenencia. María respiró hondo. Dio en el tocador un frasco de sedante para los nervios. No era un plan elegante. Era una salida. Le sirvió una copa, lo calmó con palabras suaves, fingió nervios, dejó que él bebiera. En unos minutos, el alcohol y el sedante hicieron su trabajo. Alberto se desplomó en la cama con un ronquido pesado. María esperó un poco, con el corazón acelerado, asegurándose de que no reaccionara. Luego se movió rápido. Se quitó el vestido blanco como quien se quita una piel que le estorba. Se puso ropa oscura, sencilla. Tomó dinero y algunas joyas fáciles de vender. Se cubrió con rebozo. Salió por pasillos de servicio, por escaleras pequeñas, evitando guardias. Afuera, cerca de establos, Tomás Santana la esperaba con 2 caballos ensillados. No hubo discurso. No hubo despedida. Solo una mirada que decía, es ahora o nunca. Montaron y se fueron por caminos secundarios, hacia cerros fríos, hacia la parte más silenciosa de la noche. El aire cortaba. Las piedras crujían bajo cascos. A lo lejos, la ciudad seguía dormida, sin imaginar que su boda perfecta acababa de romperse de verdad. Llegaron a un punto donde el terreno olía a mineral y abandono. Tomás explicó que había un pozo de ventilación viejo, una entrada que pocos recordaban. La boca era un agujero oscuro rodeado de maleza y escombros. María miró hacia adentro y sintió vértigo. No era solo miedo a caer. Era miedo a lo que la oscuridad podía guardar. Tomás amarró una cuerda a una viga. Bajó primero con lámpara. María lo siguió. La cuerda raspaba las manos. El aire se volvía más húmedo y pesado a cada metro. Cuando sus pies tocaron el suelo, sintió barro y piedra fría. La lámpara apenas mordía la oscuridad. El silencio no era normal, era un silencio que parecía observar. Caminaron por túneles antiguos. Vigas viejas gemían. Había vagones oxidados. Marcas de pico en paredes. Tomás se movía con memoria y cautela. María avanzaba sintiendo el corazón en la garganta. Gritaron el nombre de Diego. El eco devolvía la palabra como si la mina jugara con ellos. En un recodo, encontraron algo que los dejó quietos, restos, ropa vieja, huesos. María se tapó la boca para no gritar. Tomás apretó la mandíbula. No era un derrumbe cualquiera. Era un lugar donde la gente terminaba. Siguieron. El aire se hizo más frío. La lámpara parpadeó. Y entonces escucharon un sonido débil, un golpeteo metálico, repetido. Tomás levantó la mano pidiendo silencio. Lo escucharon otra vez. Siguieron el sonido, y desde la oscuridad salió una voz ronca, gastada, que parecía venir de muy lejos. ¿Hay alguien? Diego, gritó María, y la palabra salió como un llanto. Corrió, tropezó, se raspó, no importó. Lo encontraron en una caverna estrecha. Diego estaba vivo, pero apenas. Tenía los ojos hundidos,
la piel sucia, los labios partidos. Sus muñecas tenían marcas profundas. Cuando vio a María, por un segundo pareció no creerlo. Luego su rostro se quebró. No lloró con fuerza. Apenas pudo respirar. Pensé que no vendrías, logró decir, y esa frase fue como un cuchillo porque mostraba lo cerca que estuvo de morir también por abandono. Tomás cortó las ataduras. Le dieron agua a sorbos, lento, porque el cuerpo no recibe la vida de golpe. Le dieron un poco de pan. Diego temblaba. María lo sostuvo como si lo sostuviera de la muerte. Se abrazaron en silencio. Y en ese abrazo había una verdad dura, no era solo rescatar a Diego. Era reconocer que don Edmundo era capaz de matar. No podían quedarse. Tomás lo dijo claro, cuando tu padre sepa que desapareciste, vendrá aquí. Y si nos alcanza aquí abajo, no salimos. Ayudaron a Diego a ponerse de pie. Estaba débil, caminaba como alguien que vuelve a usar su cuerpo. Avanzaron lento. Paraban. Respiraban. Seguían. Cada túnel era riesgo. Cada crujido parecía presagio. Y aún así siguieron, porque el miedo de afuera era peor. El miedo a un hombre que podía borrar personas con una orden. Salieron al amanecer. El aire frío les pegó en la cara como un golpe de vida. María respiró con tanta fuerza que le dolió. Diego se arrodilló y tocó el suelo como si confirmara que existía. Tomás miró el horizonte, esperando ver jinetes o vehículos. Porque sabían algo, habían ganado un rescate, pero ahora venía la cacería. En la hacienda, Alberto despertó con resaca y humillación. María no estaba. Su pánico no era por amor. Era por orgullo y por vergüenza. Don Edmundo, al enterarse, no se confundió. Se enfureció con precisión. Activó hombres. Cerró caminos. Compró información. Y al mismo tiempo empezó a fabricar la mentira pública, diría que María estaba enferma, alterada, que había tenido una crisis y debía ser tratada. Era una forma elegante de decir que la encerraría hasta quebrarla. La ciudad se llenó de rumores. Cada rumor era una manera de evitar la verdad. Que huyó por capricho. Que tenía amante. Que estaba loca. Que era una maldición. Y mientras el chisme crecía, María entendió algo, huir sin denunciar era condenarse a vivir escondida siempre, con Diego siempre en riesgo. Don Edmundo no descansaría. Si no lo detenían, tarde o temprano los encontraría. Y entonces sí, la frase del título se volvería literal, la novia estaría muerta, y nadie sabría por qué. María recordó al sacerdote de la basílica, el padre Miguel Ángel, un hombre que la vio temblar, que escuchó ese no, que sintió el peso del poder en la sacristía. Tal vez, pensó, aún quedaba conciencia en algún lugar de la ciudad. Decidió volver a Guanajuato a escondidas. Se cambió, se cubrió, caminó por rutas secundarias, cuidando no ser vista. Entró a la basílica, donde el silencio de la mañana tenía otro olor, cera, piedra, calma falsa. Encontró al padre Miguel Ángel en la sacristía. Cuando él la vio, se quedó helado. Le dijo que la buscaban, que su padre decía que estaba enferma. María lo cortó con una urgencia que no permitía rodeos. Le pidió que la escuchara como hombre de justicia, no como sacerdote de familia. Y le contó todo, el amor con Diego, el encierro, la carta, la cita fallida, la amenaza, las minas, los restos, el rescate. Le mostró el mapa de Tomás, marcando entradas, señalando donde encontraron a Diego, donde vieron señales de que otros no salieron. El sacerdote escuchó y se le fue yendo el color del rostro. Cuando María terminó, él se dejó caer como si el peso de esa verdad lo hubiera golpeado. Dijo algo que no era oración, era diagnóstico: esto no es solo dureza. Esto es maldad.
María le pidió ayuda. No para venganza, sino para justicia. Para que otras familias supieran qué pasó con sus desaparecidos. Para que el poder dejara de jugar a Dios. El padre Miguel Ángel pensó rápido. Le dijo que el gobernador del estado estaba en la ciudad por eventos oficiales. Que era un hombre con fama de reformista, presionado desde la capital para limpiar ciertos abusos. Que si lograban hablar con él directamente y presentaban testimonios, tal vez podrían abrir una investigación fuera del control de los Mendoza. María entendió el riesgo, su padre tenía influencias. Pero también entendió que era la única rendija. Durante los siguientes 2 días, la vida se volvió un juego mortal. Don Edmundo multiplicó guardias. Interrogó gente. Mandó buscar a Tomás. Mandó buscar a Diego. Y algo peor, mandó callar a quienes pudieran hablar. En ese ambiente, la gente aprende a entender mensajes sin que se escriban. Y entonces ocurrió un hecho que mostró el nivel real del peligro. Manuel Cerros apareció muerto en un callejón, golpeado hasta quedar casi irreconocible. No había nota. No hacía falta. El mensaje era simple: quien habla, muere. Y si así terminaba alguien que participó, ¿qué les harían a María y a Diego, que querían denunciar? Aún así, siguieron. Porque cuando el miedo llega a cierto punto, se transforma. Se convierte en rabia. Los trabajadores de las minas, cansados de décadas de abusos, comenzaron a reunirse en secreto. En cantinas oscuras, en patios, en casas de confianza. No eran reuniones heroicas. Eran reuniones de gente asustada que, por primera vez, veía una posibilidad. Si la hija del patrón estaba denunciando, tal vez el gigante podía caer. Tomás, con una discreción admirable, se volvió el organizador silencioso. Visitaba familias de desaparecidos una por una. Les hablaba bajo. Les decía que había un sobreviviente. Que había un mapa. Que por primera vez había una grieta en el muro. Al principio, casi nadie quería hablar. Hablar era invitar a la muerte. Pero poco a poco, algunas mujeres, algunas viudas, algunos padres, empezaron a asentir con ojos llenos de una esperanza amarga. El 18 de febrero, el padre Miguel Ángel consiguió una audiencia con el gobernador en un lugar neutral, bajo techo de iglesia para evitar oídos comprados. María llegó con el corazón apretado. Diego llegó todavía pálido, con marcas visibles. Tomás llegó serio, con el rostro de quien ya no tiene nada que perder. Y llegaron también 3 viudas, mujeres que llevaban meses viviendo con esa pregunta que no deja dormir: ¿dónde quedó el cuerpo? La reunión fue larga. Presentaron el mapa, narraron testimonios, mostraron marcas de golpes, fechas, nombres. Diego levantó la camisa para mostrar cicatrices. Las viudas hablaron con voz quebrada, pero clara. El gobernador escuchó sin mostrar emoción, tomando notas. Cuando terminaron, se tomó un silencio largo. Luego habló con cuidado. Acusar a don Edmundo era acusar a un pilar económico. Proceder sin evidencia física era arriesgarse a un escándalo político enorme. María lo miró sin bajar la vista. Le preguntó cuánta evidencia necesitaba. ¿Cuántos desaparecidos más? Y cuando el gobernador le preguntó por qué hacía esto, María respondió con una frase sin adornos, que no podía vivir con privilegios construidos sobre sufrimiento ajeno, que si quienes tienen voz no la usan, se vuelven cómplices. El gobernador, pragmático, entendió el peso y también la oportunidad. Si encontraban evidencia en las minas, nadie podría taparlo. Orden. O una investigación oficial con inspectores y fuerza externa para evitar sabotaje local. Fue una victoria frágil. Y don Edmundo, al enterarse por su red de informantes, entendió que estaba acorralado. Ahí tomó su decisión final: guerra. Convocó a hombres leales. Ofreció dinero por María. Presionó aliados.
Y dio una orden desesperada: sellar las minas viejas con dinamita para destruir cualquier evidencia. Si la verdad estaba enterrada ahí, la enterraría para siempre. Pero don Edmundo subestimó algo: el pueblo. Los trabajadores. La gente que había vivido años tragando miedo. La mañana en que los hombres del patrón llegaron con dinamita, encontraron la entrada bloqueada por una multitud. Mineros, esposas, hijos, ancianos. No estaban gritando como en película. Estaban plantados. Y esa sola presencia era una pared. Un líder, con voz temblorosa pero firme, dijo lo esencial: no van a enterrar la verdad otra vez. Si quieren pasar, tendrán que pasar por encima de todos. Y eso ya no podrán esconderlo. Cuando llegaron los inspectores con soldados, bajaron a las minas con equipo, lámparas, personal forense. Y lo que encontraron fue peor de lo que muchos imaginaban: restos humanos, señales claras de violencia, marcas de ataduras, cuerpos que no murieron por accidente. Y en un rincón, una caja con registros, notas, nombres, fechas, órdenes disfrazadas con palabras frías. Era la prueba que convertía el horror en caso judicial. Don Edmundo fue arrestado. Lo sacaron esposado de su hacienda. Doña Refugio lloraba desde un balcón, no solo por él, sino por la ruina completa de su mundo. Alberto pidió anulación del matrimonio, intentando salvar su nombre del escándalo. Y el juicio empezó a sacudir a Guanajuato como un temblor: periodistas, testimonios, corrupción, abuso, desapariciones. La ciudad que por años vivió bajo un poder silencioso tuvo que mirarse en un espejo que no quería. María testificó. Diego testificó. Las viudas hablaron. Y don Edmundo, incluso acorralado, mostró lo más escalofriante: no culpa, sino orgullo herido. Fue condenado. Su imperio cayó. El gobierno intervino. Los trabajadores, con dificultades, intentaron reconstruir una vida distinta. Y en todo ese proceso, la idea que se quedó fue una. El miedo puede durar décadas, pero no es eterno cuando alguien se atreve a romperlo. Meses después, María y Diego se casaron en la misma basílica, pero esta vez por elección. No hubo lujo de élite. Hubo gente del pueblo. Música tradicional. Comida sencilla. Sonrisas reales. María no llevaba un vestido de importación para impresionar, llevaba algo elegido por ella, con dignidad. Y esa diferencia lo cambió todo. Por primera vez, la boda no era una cárcel decorada. Era una decisión compartida. Con parte de lo que legalmente le correspondía, abrieron una escuela para hijos de mineros. No por caridad, sino por justicia. Diego se volvió líder respetado. María escribió su testimonio para que el silencio no volviera a enterrarlo todo. No fue una vida sin sombras: hubo amenazas, murmullos, miedo residual. Pero había algo nuevo: ya no estaban solos y ya no estaban callados. Y con los años, la historia se volvió leyenda. Algunos la contaban como la boda maldita. Otros como la novia que bajó a las minas. Los turistas escuchaban el lado misterioso, como si fuera un cuento. Pero la gente de Guanajuato, la que entendía el miedo real, siempre terminaba diciendo lo mismo, más bajito, como si respetaran el peso de esas palabras: bailaron sin saber que la novia ya estaba muerta. Muerta para el destino impuesto. Muerta para la obediencia. Muerta para el papel que le asignaron. Y de esa muerte nació otra vida. Años después, cuando María ya era anciana y caminaba despacio por esas calles empedradas, alguien le preguntó si valió la pena perder comodidad, apellido, seguridad. Ella respondió sin discurso: perdí lo que me dieron sin preguntarme. Gané lo que elegí. Y esa frase quedó flotando como una enseñanza dura, porque muchas personas entienden tarde que hay vidas enteras que se viven obedeciendo por miedo. Si esta historia te dejó con un nudo en el pecho, suscríbete y compártela.
No porque sea bonita, sino porque hay relatos que sirven como advertencia, para no aplaudir sin mirar, para no llamar tradición a lo que es violencia, para no confundir una fiesta con felicidad. Y ahora dime, con honestidad, si hubieras estado en esa basílica, viendo a María temblar detrás del velo, ¿habrías notado que el vestido estaba intacto, pero ella ya estaba desapareciendo por dentro?